Hola nuevamente al podcast Leading for Tech, el podcast donde hablamos acerca de liderazgo y tecnología. Soy Johnny Ventiades y en este episodio número 4 del podcast vamos a estar hablando acerca de arquitectura, arquitectura de software, arquitectura de productos e inteligencia artificial. Y para eso me acompaña aquí un experto que está en el área de arquitectura, que es Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola Jenny, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y bueno, muy ávido de conversar con usted y que nos escuche la audiencia para tener muchas ideas acerca de lo que está pasando, de lo que pasaba y lo que viene, que es muy incierto muchas veces. Perfecto, gracias Mario. Sí, bueno, Mario Riveros es alguien que conozco del grupo de Domos. Hace un tiempo estuvimos hablando con Pablo Vuela para acerca de este gran grupo esta tribu de CTOs y es alguien que nos ha estado mentoreando bastante dentro de la tribu en la parte de arquitectura, ¿no? Entonces tiene un amplio conocimiento en lo que es arquitectura. Entonces, ahí, Mario, no sé si te quieres presentar, contarnos un poquito acerca de qué haces, como para que las personas te vayan conociendo. Sí, total, muy chévere. Mire, yo básicamente lo que hago es ayudarle a emprendedores, a empresarios, gestores, a emprendimiento, empresas en crecimiento, a organizaciones, crear una ventaja competitiva a través de la tecnología, ¿ok? Y eso lo hago mediante liderazgo, prácticas y herramientas de alto impacto. Básicamente es lo que yo he venido haciendo. Bueno, tengo varias, al menos ya casi 2 décadas de experiencia en la industria. He trabajado realmente en la parte de consultoría en tecnología, he trabajado en empresas de producto, he trabajado también en el mundo de startup, he tenido como contacto con el mundo de startup. Entonces, realmente el devenir profesional me ha llevado como por muchos verticales de industria y como en muchos ciclos, o sea, momentos de la vida de diferentes empresas. Entonces tengo como una formación y como una trayectoria que me da como mucha amplitud. Quizás ya no tanto eh, como tanta profundidad en ciertas cosas, pero es lo que he venido desarrollando. Y esa básicamente es mi propuesta única de valor. Es realmente hacer de la tecnología una inversión que dé retorno y tener en cuenta siempre ayudarle a las personas, a las organizaciones a entender el costo de oportunidad de elegir X, Y proyecto, iniciativa de tecnología versus otras cosas también de tecnología u otras iniciativas empresariales. Siempre buscando como un retorno de inversión, como un impacto en los stakeholders, en los grupos de intereses. Realmente lo que busco siempre. Para mí la tecnología no es un fin, sino un medio. Entonces yo no soy la típica persona de tecnología que antepone la tecnología muchas veces al negocio, sino que yo lo entiendo es más como un medio. Muchas veces, muchas de las cosas que hemos hecho a nivel personal o con mi compañía, con Cuparu, tienen que ver más es con el negocio y puede ser algo contraintuitivo a veces, pero la tecnología como que a veces pasa a un segundo plano. Dependiendo momento y contexto, puede ser más o menos protagonista. Que siempre va a ser un apalancador, pero habrán casos muy específicos, por parte del 20%, donde definitivamente la protagonista. Perfecto, buenísimo. Eso es bastante importante, ¿no? El tema igual de ir viendo. Hay un punto que has tocado que me agrada bastante, ¿no? El decidir si ir por A o B, que a veces es muy Ujú. complicado para las empresas, porque muchas veces no tienen como que el conocimiento para las personas en sí, ¿no? No tenemos el conocimiento de decir, no tenemos todo ese conocimiento detrás que tú tienes para decir, creo que A es la mejor opción o B es la mejor opción. Entonces, ahorita básicamente como que la inteligencia artificial es algo que, bueno, con el boom de la IA generativa es algo que básicamente se exige que una empresa lo implemente, ¿no? ¿Cómo haces tú para ayudar a alguien a que entiendas si debe implementar inteligencia artificial en sus productos, en su negocio o no? Ok, pues sí, definitivamente ahorita hay un hype súper importante y está apalancándose mucho en estos tiempos de redes sociales, en ese mercadeo casi que de guerrilla a través de influenciadores, etcétera. Pero realmente Sí. uno lo que tiene que entender es, o sea, realmente yo como que comulgo mucho con lo que decía Steve Jobs en esa conferencia de desarrolladores de Apple de 1997, que le decía, oiga, realmente uno lo que hace y generalmente lo que sale bien es partir del problema, del punto de dolor, de la necesidad, del deseo y irse hacia atrás y encontrar a partir de eso como qué tecnología le hace fit a una solución, qué solución tecnológica le hace fit a ese problema. Entonces yo creo que realmente si uno lo que quiere es implementar tecnología y en particular, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues uno realmente tiene que primero entender un poco de qué se trata eso y segundo uno entender que el, la gasolina de eso realmente son los datos. Entonces, si usted no entiende muy bien como empresario, como emprendedor, como tomador de decisiones dentro de una compañía grande, pequeña, mediana, en inicios, crecimiento, con madurez, lo que sea, cualquier momento de su ciclo de vida, pues realmente va a tener problemas. Realmente necesita entender
a grandes rasgos qué es esa tecnología y segundo usted qué datos tiene, porque en esa tecnología en particular que es la inteligencia artificial son los datos lo que alimentan eso y si usted no tiene datos, pues va a ser muy difícil que pueda hacer algo con eso, ¿ok? A pesar de que en este momento ya empiezan a haber papers, investigaciones de cómo crear data sintética para poder subsanar esa Oh, falta de datos que uno muchas veces tiene para entrenar modelos. Todavía no se ha llegado a una madurez plena de eso, seguramente se va a demorar unos buenos meses o unos buenos años en llegar allá. Lo fundamental es eso. Entienda más o menos a grandes rasgos qué es la tecnología, sus pros, sus contras, sin apasionamientos. Si usted es un vendedor de inteligencia artificial y su cheque depende de vender o no, ya tiene un apasionamiento ahí, entonces seguramente le va a encontrar más pros que contras, ¿no? Entonces es como dar un paso atrás, entender pros y contras y entender usted desde el punto de vista de su negocio, su emprendimiento, su iniciativa, qué datos tiene disponibles. Y a partir de esas dos cosas, si uno se puede sentar a ver, bueno, qué problema, qué punto de dolor, qué necesidad puedo yo resolver, subsanar a través de los datos que tengo y algo generativo como la inteligencia artificial alimentada por esos datos. Eso es lo fundamental. Eh, sí, eso diría yo que es lo fundamental. Y es lo que siempre se hace. Realmente es más un trabajo consultivo que de vender un producto como tal. ¿Ok? Pues porque productos sí hay muchos, pero la realidad latinoamericana y en general iberoamericana es distinto. Nosotros aquí tenemos el 80% de nuestras iniciativas empresariales son microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. O sea, la mitad de lo que nosotros tenemos a nivel Latinoamérica son empresas que tienen menos de 10 empleados. Pero nosotros con eso generamos el 99% de lo que mueve la economía en Iberoamérica. Entonces, si usted empieza a mirar ese momento y ese contexto de muchas iniciativas empresariales, pues realmente muchas veces ni siquiera hay el capital de trabajo inicial que se requiere para montar una iniciativa de inteligencia artificial internamente. Muchas veces no es claro el retorno de inversión. Y si a eso le sumamos que de pronto las bases iniciales, que es qué data tengo, qué datos tengo, qué problemas quiero resolver, tampoco los tenemos como claros, pues va a ser muy difícil para una empresa poder entender cómo hacer uso de eso y impactar positivamente el negocio, porque la clave es impactarlo positivamente. Lo que uno más ve son chatbots, son temas de ese estilo, y en el 50% de las ocasiones, abuelo de pájaro, por decirlo así, pues uno lo que encuentra son realmente implementaciones que lo que hacen es generar ya demasiada fricción a nivel de cliente, de servicio al cliente, ¿no? A pesar de que uno quería obtener algo bueno, ofrecer algo mejor, muchas veces empiezas a obtener a ofrecer el efecto contrario. Pues yo diría que es eso básicamente en resumen. Una ilustración básica, entender pros y contras sin apasionamiento e intentar entender qué data hay disponible en el negocio para, con base en eso, entonces realmente explorar si es que la tecnología apalanca o no un impacto positivo. y ahí en ese caso, por ejemplo, para personas que son relativamente, que están iniciando un negocio, ¿no? Están iniciando una startup, deberían básicamente implementar inteligencia artificial en sus productos, porque siempre viene como que el inversor por detrás que dice, pone algo de inteligencia artificial en el producto, ¿no? Entonces capaz la startup no está orientada a lo que es inteligencia artificial, va por otro lado. Puede ser una fintech, por ejemplo, sin inteligencia artificial. Entonces, pero tiene como la presión del inversor y bueno, ve todo este movimiento y demás, y claro, incluso el cliente le pregunta qué estás haciendo de inteligencia artificial en tu producto. Entonces, asumiendo que somos una empresa que no ha logrado product market fit, ¿cómo verías en ese caso si te vienen y te dicen, me están exigiendo que implemente inteligencia artificial o qué hago en este caso? Ok, si yo soy una iniciativa que está en una fase de Product Market Fit y soy una iniciativa que necesita sí o sí capital de riesgo para poder crecer, o sea, no soy una iniciativa que pueda sobrevivir a punta de bootstrapping, entonces ya la conversación puede cambiar un poco. Y ya tiene que ver un tema más como de estilo de vida, etcétera, el fundador, del equipo fundador y qué es lo que se quiere. En este momento estoy casi seguro que casi el 80% de la inversión solamente se está destinando a iniciativas de inteligencia artificial. Creo que en el mundo y seguramente en la Oh. región nosotros no escaparemos a esa tendencia. Entonces, definitivamente usted se va a encontrar que muchas iniciativas del mundo startupero o de esas iniciativas empresariales que necesitan inyección de capital de riesgo para poder crecer, muchas de ellas están tratando de posicionarse como alineadas con inteligencia artificial. En ese caso, si es lo que el momento y el contexto de ese negocio, de esa iniciativa empresarial, es lo que necesita, sí o sí usted debería entonces, o sea, aplicarse y profundizar en qué es lo que es inteligencia artificial, qué datos tiene, si no los tiene, dónde los va a conseguir, para poder empezar a armar una historia coherente de cómo va usted a impactar positivamente su mercado a través de inteligencia artificial. Pero solo si su objetivo es ese,
es levantar capital. Muchos negocios realmente necesitan de capital de riesgo para poder crecer, para poder proyectarse, para poder sobrevivir. No todos, pero en este momento sí estoy viendo que la inversión está realmente muy sectorizada hacia lo que es inteligencia artificial, lo cual no está mal. Sencillamente es como uno situarse en su momento y su contexto y armar un plan y actuar en consecuencia. Si usted lo que necesita es levantar capital de riesgo, sí o sí usted va a necesitar empezar a pensar cómo hace atractivo su producto, su storytelling para que un inversor vea algún potencial mediano a largo plazo en su negocio, en su modelo de negocio y le invierta. Entonces, si usted está en ese contexto, sí o sí tiene que empezar a estudiar ahora sí fuertemente y con mucha seriedad el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, generativa y cómo dentro de su industria, dentro de su vertical, puede sacarle provecho, ¿no? Claro. Y ahí has mencionado un tema bastante interesante que es, ¿no? Crear un storytelling, ¿no? Crear una historia que haga sentido. Porque al final muchos intentamos poner inteligencia artificial como que, como algo, como un parche, ¿no? Sí, Y hacer que un vaya add-on. así. Exacto. Pero y se ha notado en muchas empresas grandes, ¿no? Que sacan productos con inteligencia artificial y es como que una IA generativa y es como que muy aislada de lo que es el producto core. Entonces, ahí mencionas algo muy interesante que creo que es que algo replantear la idea de negocio desde el inicio para que haga sentido el uso de inteligencia artificial, ¿no? Y claro que ya con eso orientarnos a lo que es el levantamiento de capital como tal. Claro, y si la inteligencia artificial va a ser de su producto un producto mejor, va a tener Ujú. mucho sentido utilizarlo. Si por usar inteligencia artificial su producto va a estar igual o va a ser peor, entonces no tiene mucho sentido utilizarla. O sea, uno realmente lo que necesita es buscar, como yo le decía a usted, esto apenas es un medio, la tecnología, llámese como se llame y sea la moda que sea en el momento en el que uno está operando en ese momento. Pero realmente la tecnología es un medio. Si con ese medio logro un impacto, un mejor y más positivo impacto en mis grupos de interés, en mis stakeholders, entonces eso es una iniciativa que vale la pena explorar. Y también buscar el balance. Yo entiendo que hay negocios y hay grupos de interés que necesitan del capital de riesgo para llevar a cabo lo que necesitan llevar a cabo. Ok, perfecto. Entonces buscar un balance entre esas dos cosas, ¿no? No irse al extremo de solo un storytelling puro sin nada detrás y tampoco el otro extremo que es efectivo todo el impacto positivo pero sin saber contar el cuento. Porque usted necesita un balance entre las dos cosas para lograr pues, los objetivos que tienen todos sus grupos de interés. Pues básicamente eso. Correcto. Y en tu experiencia, ¿cuál ha sido el principal error que has visto que cometen las empresas cuando intentan implementar IA por primera vez? Lo que yo veo es que siempre como que hacen el skip del paso cero que le comentaba, sin Ujú. apasionamiento, sin entender pros y contras de esa tecnología. Y la parte de los datos, ¿qué datos tengo? ¿Tengo datos o no tengo datos? Y lo que tengo, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo lo puedo escribir? ¿Qué calidad tiene eso que tengo? ¿Qué potencialidad tiene eso para ayudarme a resolver un problema de negocio? Un punto de dolor, una necesidad, un deseo. Porque es que una cosa es apalancarse uno en tecnología para lograr algo. Y otra cosa es que su propuesta única de valor incluya tecnología dentro. ¿Ok? Entonces, una cosa es que yo soy un negocio, una iniciativa empresarial, un emprendimiento que me apalanco en tecnología para lograr algo. Y otra cosa es que yo sea una iniciativa empresarial donde la tecnología es core de lo que yo hago. Entonces también es como esa claridad es importante, pues porque uno nunca, o sea, uno no debe tratar de ser lo que uno no es, ¿ok? Entonces esa parte es como también muy importante y lo he visto como muy marcado. Entonces para mí el error más común es creerse que uno es una empresa de tecnología cuando uno no lo es. Y segundo, no hacer la tarea de la debida diligencia de entender sin apasionamientos pros y contras de una tecnología y qué datos tengo yo si esa tecnología me exige datos para poder ponerla a funcionar. Si ese es el carbón que va a mover mi tren de inteligencia artificial, entonces sin carbón de buena calidad no puedo mover ese tren. Entonces, esos son como el más grande error que yo veo. Creerse algo que uno realmente no es ni necesita hacer. Y lo segundo, no entender qué insumos tiene para poder poner a marchar ese tren tecnológico, que en este caso puede ser inteligencia artificial. Las décadas pasadas era transformación digital. Me encanta eso del paso cero. Creo que es algo que todos deberíamos hacer y tomar ese enfoque para poder ver si de verdad tenemos que implementar en nuestros productos la inteligencia artificial. Y eso Y muchas veces no es muy asumiendo comercial, ¿no?
O sea, Exacto, sí. a veces eso no ayuda a vender mucho, a veces eso no ayuda a levantar mucho capital, pero créame que en el mediano y largo plazo va a tener unos significados, o sea, unos impactos como mucho más positivos de lo que puede tener una postura diferente. En mi experiencia, yo no puedo generalizar, pero lo que yo he visto es eso. Claro, exacto. O acaba siendo, ahí hay mucho tema, el tema de dejar la pasión de lado, ¿no? O sea, viene como que el inversor o alguien que está, un stakeholder del proyecto y quiere inteligencia artificial, viene muy apasionado y claro, tú dejas eso de lado, lo analizas y ves que de verdad no hay un beneficio grande al momento de implementarlo de la manera que está queriendo hacerse, ¿no? Sin una reestructuración del producto como tal. Y ha pasado con proyectos que pasó un poco el hype de la IA generativa en su momento y bueno, o sea, los productos quedaron ahí y bueno, es tema de olvido, ¿no? Sí, ya tanto hay que entender que a veces a nivel de los negocios se toman decisiones que tienen más sentido estratégico que financiero o económico. Por ejemplo, si para mí es importante posicionarme de cierta, de X o Y manera, y eso tiene sentido para mi negocio en el mediano, corto, largo plazo, por encima de un impacto más financiero que otra cosa, pues eso puede tener sentido. Pero es que ahí entra mucho el tema estratégico, ¿no? A ver cómo yo me quiero posicionar dentro de un medio por X o Y motivo. Hay compañías que no solo con tecnología que tiene que ser inteligencia artificial, sino con tecnología de otro tipo, son capaces de absorber pérdidas, de absorber unos capitales de inicio grandísimos porque quieren posicionarse, que parte de su marca, parte de su narrativa tiene que ver con eso. Y eso tiene sentido de negocio. Lo que sucede es que puede no tener mucho sentido financiero en el corto plazo, pero eso también es una razón válida. O sea, esto no es ni blanco ni negro, esto es de grises. Toca entender muy bien el contexto del momento y entender Claro. uno qué es lo que quiere sacar de eso, que muchas veces no es funcionalidad en un producto digital, que muchas veces no es revenue, que muchas veces tiene que ver es con top of the mind, posicionarse como marca, como producto, etcétera, etcétera. O alistarse uno porque necesita posicionarse de cierta manera para ser atractivo de pronto una inversión de capital. Claro, buenazo. Y asumiendo ahí que yo ya analicé, pasé el paso cero, lo entendí y veo que sí hay potencial. Tal vez la arquitectura del software que tengo no estaba diseñada para un panorama con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué consejos nos darías para alguien que quiere implementar, que ya ha hecho el paso cero y dice, sí, estoy de acuerdo, voy a continuar por acá, pero no sé si mi arquitectura actual va a soportar lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Ok, sí, en ese caso pues ya como situaciones habrán colores y definitivamente uno lo que tiene que buscar es volverse muy ambidiestro, ¿no? Usted no puede dejar de operar lo que ya tiene por ponerse a reformar Claro. algo para poder incluir algo nuevo. Usted tiene que volverse muy ambidiestro y entender, oiga, seguramente yo tengo que poner a convivir dos cosas al tiempo. Y entonces la parte de integración va a ser importante para mí de lo que hay ahora y de lo que debe haber después. Si usted va a levantar de cero una funcionalidad, la hace en un espacio de memoria diferente por darle algún nombre, pues seguramente esa nueva funcionalidad que está fuera del espacio de memoria sí puede hacer una arquitectura, un diseño que sea más moderno, menos monolítico, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso es como volverse muy ambidiestro, ¿no? Esto es como el unicornio en los negocios. Esto siempre ha sido así. ¿Cómo hago yo para operar lo que tengo y al tiempo ser innovador? Y de ahí nace el concepto de ser ambidiestro y es seguramente al tiempo hacer cosas que pueden ser disímiles entre sí y encontrar el mecanismo de cómo poner a hablar esas dos cosas. ¿Ok? Si su arquitectura en este momento es monolítica, expandirla, partir ese monolito le cuesta en tiempo, dinero, recursos, más que hacer una arquitectura fresca, un diseño nuevo desde cero y pagar el precio de la integración. ¿Tiene sentido de negocio? Tendría que hacerlo así. Perfecto, sí, me agrada eso, el término de ambidiestro. Creo que sí es algo que me ha tocado hacer alguna vez ambidiestro y ver como que el producto siga funcionando y tratar de meter esto y luego que conviva. Sí, creo que es una buena estrategia, ¿no? Manejar ese enfoque y capaz es algo que muchos hacemos, pero no creo que la mentalidad de para esto voy a estar como trabajando con dos cosas y en un punto tiene que converger, creo que nos ayuda un poco a ordenar también las cosas y definir mejor una estrategia clara. Desde el punto de vista de la arquitectura es lo que uno llama un trade-off, ¿no? Usted lo que hace en Ujú. arquitectura es llenarse de muchos argumentos para tomar una decisión y convivir con y convivir con las consecuencias de esa decisión. Entonces es un trade-off que uno debe hacer y a uno muchas veces le toca hacer ese trade-off que es muy duro y es ser ambidiestro. Pero eso en el mediano y largo plazo puede llegar a tener más sentido dependiendo del momento y el contexto, el momento de la situación. Pero eso es un puro trade-off, o sea, un arquitecto lo que hace es eso. Un arquitecto realmente lo que hace es entender un contexto, entender un momento, llenarse de muchos argumentos y tomar decisiones y convivir con las consecuencias de sus decisiones. Eso es lo que hace. Claro, esas decisiones que uno hace deben tener sentido de negocio porque son decisiones que en el mediano y corto plazo son difíciles
de cambiar. Y eso sí impacta un negocio. Es dependiendo que, o sea, el ciclo de vida en el que estoy metido en la iniciativa empresarial, pues yo puedo como una persona individual tomar muchos roles al tiempo. Y el impacto de las decisiones que yo tome, pues afectará en mayor o menor medida el negocio. Pero generalmente las decisiones de tecnología terminan impactando el negocio. Entonces uno lo que tiene que hacer es, dentro de una incertidumbre muy grande, tratar de llenarse de herramientas para poder tomar unas decisiones que minimicen de cierta manera, administren ese riesgo de impacto y seguir adelante y convivir con las consecuencias de esas decisiones, y no parar. Eso es lo que uno hace como un arquitecto en un negocio, pues porque realmente todo esto tiene sentido económico. Nosotros en esta industria ya pasamos de la fase de la artesanía, ¿no? Nosotros, esto ya es una industria, o sea, esto es una industria Claro. que tiene una expresión de negocio y uno no hace tecnología solamente por tecnología, por hacerla. No la puede hacer todo el tiempo para perder dinero como negocio, no la puede hacer todo el tiempo para ganar dinero solamente. Realmente es meterse como en esa cadena de generación de valor de la industria del software y ver uno cómo va a impactar positivamente y cómo uno va a administrar ese riesgo tecnológico de obsolescencia, etcétera. Pero la anterior vez escuchaba veía un encabezado que decía que las arquitecturas serverless no servían para implementar inteligencia artificial. No sé qué opinas de eso. Pues realmente, o sea, esas arquitecturas le ayudan a uno como a probar muchas cosas muy rápido, ¿no? Si yo soy una startup que no tengo mucha, que apenas tengo un capital semilla, presemilla, que no tengo músculo para contratar muchos muy ingenieros de nómina en mi equipo, pues realmente utilizar serverless me puede ayudar como para acelerar ciertos prototipados, ciertas cosas, ¿no? A nivel ya de escalamiento, pues me toca revisar eso, porque los costos me van a matar, por ejemplo. Ahí no va a haber runway que me valga. Y sobre todo si no puedes llegar a una semilla o una extensión de semilla, mucho menos una serie A. ¿Ok? Pues yo creo que realmente, o sea, si uno se va a meter full a implementar inteligencia artificial, pues claro, las decisiones arquitectónicas que uno tome a nivel de estilos arquitectónicos empiezan a ponerle a usted restricciones. O sea, un arquitecto lo que hace es realmente entender qué restricciones de negocio y técnicas tiene y dentro de esas restricciones hace unas ciertas suposiciones y dependiendo del contexto, pues toma decisiones. Y sí, verdaderamente, pues si usted quiere escalar algo y utiliza una arquitectura serverless, usted va a encontrar problemas muchos, múltiples, cuando usted quiera escalar eso, cuando quiera escalar su equipo, cuando quiera escalar eh, la carga o el estrés que tiene sobre esa solución. Y si es a nivel de inteligencia artificial, pues también va a encontrar unas situaciones. Entonces, realmente uno tiene como que ese es el trabajo del arquitecto, ¿no? Proyectarse y entender tomar decisiones. ¿Qué es lo que va a pasar? Que uno no resuelve, es una tendencia que uno tiene cuando es técnico a resolver problemas que todavía no tiene. Y muchas veces son problemas que nunca va a tener. Entonces realmente es tratar de ver un poco hacia el futuro, pero no tan allá, que usted empiece a tomar decisiones que le van a consumir todo el presente, sus recursos para poder implementarlas. Entonces muchas veces uno toma esas decisiones es para poder cumplir, como para poder ponerse en movimiento, pero teniendo en cuenta que en el mediano o largo plazo usted va a tener que reimplementar cosas, que cambiar estilos arquitectónicos, que empezar cosas desde cero. ¿Ok? Eso es lo que uno llama muchas veces como la deuda técnica, ¿no? Que yo me he dado cuenta que las deudas vienen también mucho de la parte de entendimiento del negocio, que no son realmente implementación de tecnología, implementar X o Y manera o no implementar, sino también es que yo decidí no pensar en esto del problema en un momento de incepción, en un momento temprano. Y después eso se me vuelve una deuda, que es más una deuda de negocio que técnica. Pues yo he visto que se dan las dos cosas. Y pues depende del momento y contexto, pero lo que le digo, muchas veces para echar a andar algo, usted necesita echar mano de shortcuts, de atajos, y ese puede ser un atajo a nivel arquitectónico. Uno puede encontrar atajos en estilos arquitectónicos, pero siempre entendiendo las consecuencias de ese atajo. Y es que en el mediano y largo plazo, seguramente, si todo empieza a funcionar y usted supera un pre-product market fit, llega a un product market fit o llega a una parte de escalamiento, de aceleración, de crecimiento, entonces va a tener que devolverse y pagar sus viejas deudas, ya sean de negocio técnicas. Y hago Las deudas remar, se y yo pagan, dicen. sí, y sobre todo remarco que las deudas no solo son técnicas. Uno tiende mucho a pensar que las deudas son técnicas. Créame que la mitad de las deudas que yo he visto y he sufrido en mi vida como empleado, como consultor, como emprendedor, también tienen que ver con deudas del negocio, de entender el negocio, de entender el contexto de negocio. Si yo estoy vendiendo algo que no me pertenece a mí, sino que es prestado y el dueño es el gobierno, seguramente un gobierno de cualquier país del mundo va a estar interesado en algún momento en saber yo a quién le vendí ese producto que me dejó en consignación. Entonces yo no le puedo salir al gobierno de un país del mundo a decirle, venga, es que yo le vendí este producto a alguien que se me identificó como el Chapulín Colorado.
que vive en la vecindad del Chavo del Ocho. Yo necesito gente real. Pues cuando yo empecé a hacer el producto, cuando empecé a cranearme el producto o ese onboarding del cliente, yo debí haber hecho un análisis de negocio para entender que no puedo dejar pasar aquí información sin validarla. Y eso es más de negocio que de tecnología. Entonces, eso es como un ejemplo de lo que, este ejemplo es real que me ha pasado a mí. Por eso tuvimos que salir de un país completo en Europa por no cumplir GDPR, que esto es una pérdida de negocio grande, o sea, el impacto fue muy negativo para el negocio. Y eso no tenía que ver con implementación de tecnología, más que con entender el contexto del negocio en el que nos movíamos. Perfecto, sí. Te voy a invitar para un solo capítulo acerca de este tema de deuda técnica. Creo que hay mucho de donde jalar ahí, muchas experiencias y me imagino que muchos estamos pasando por eso ahora, entonces creo que una buena guía nos serviría. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, no sé si hay algo más que nos quieras comentar, algún consejo más final que nos quieras compartir. No, yo creo que todo vuelve a lo mismo. Es entender muy bien, o sea, yo creo que la tecnología avanza, yo creo que la inteligencia artificial es realmente, no sé si es un web 4.0 o 5.0, o sea, yo siento lo mismo que uno sentía cuando empezó a nacer el Internet, la web 1.0, que era realmente un territorio totalmente virgen, desconocido, que no habían caminos trazados, que todo era de pioneros. Y yo creo que estamos en un momento muy similar, ¿sabe? Pero avanza mucho más rápido de lo que pudo avanzar, como la web 1.0 a principios de los 90, mediados de los 90. Yo creo que sí hay algo que mirar ahí y yo creo que sí es algo que vale la pena que todas las iniciativas empresariales, sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, si son de vieja data o de apenas hace algunos meses que nacieron, mirarlo y entender eso cómo me puede ayudar a mí a generar un mejor producto, a generar un mejor servicio. En definitiva, cómo eso me puede ayudar a impactar más positivamente mi negocio, mis stakeholders. Yo creo que eso sí vale la pena mirarlo. Pero lo fundamental es entender, no desde el punto de vista técnico del ingeniero de inteligencia artificial, de machine learning, etcétera, experto en computación, no. O sea, al menos entender los fundamentos básicos, claros de las capacidades, las posibilidades, los pros y los contra de eso. Y dentro de mi contexto, eso cómo me hace o no fit. Si lo voy a hacer para mejorar el producto que tengo. Si usando eso voy a lograr un producto igual o mejor, sobre todo mejor, tiene sentido. Si con eso voy a lograr un servicio igual o mejor, tiene sentido. Si con eso lo que voy a es a disminuir mi producto o la experiencia de mi cliente o mis stakeholders, tengo que hacer un pare, tengo que dar un paso atrás y volver a pensar y volver a tratar de entender qué es lo que está pasando y cómo puedo utilizar eso. Eso es lo que yo veo. Hay mucho hype, hay mucha gente que se está tratando de posicionar ya sea para vender o para captar capital, lo cual es totalmente respetable, pero más allá de eso, uno como líder de tecnología tiene que pensar en el impacto positivo que uno va a tener en el corto, en el mediano y largo plazo y sobre todo ese trade-off que uno hace. Yo renuncio a algo que quiero para poder obtener algo que yo necesito. Ese es el trade-off que uno tiene que pensar y cuáles son las consecuencias de esos trade-offs que uno está haciendo. Porque si uno no va a estar ahí en los próximos 3 o 5 años, vaya y venga. Pero si uno realmente quiere llevar su negocio y la iniciativa y sostenerla a través del tiempo, uno sí va a ser testigo de las consecuencias de esos trade-offs. Entonces yo creo que ese sería como el mensaje más fundamental. Y no dejarse eclipsar, ¿no? Es muy típico que en tecnología se utilicen la palabra de moda o el buzzword, como se dice en inglés, etcétera, etcétera. Pero si usted se pone a revisar, lo que es fundamental siempre se mantiene. Este concepto de ser ambidiestro es un concepto de negocio que lleva décadas, pero que resume bien lo que hay que hacer. Claro, los que son fáciles de definir, los cómo, eso ya es distinto. Y los por qué o para qué, eso es donde está realmente el quid de la cuestión. ¿Ok? Y uno pensar al final que lo que está pasando en el mundo es que todo se tiende a digitalizar, todo se tiende a automatizar. Y seguramente lo que no es ni digitalizable ni automatizable es donde todavía hay oportunidad de negocio. Entonces entender muy bien que digitalizar, que automatizar me va a impactar positivamente a mí, a mis stakeholders, a mi producto, a mi servicio. Y para allá es para donde hay que ir. Aquí en Latinoamérica, ¿qué problema tenemos? Pues obviamente todo el mundo quiere implementar, hay muchas iniciativas y muchas ganas. El capital de trabajo es muy bajo, ¿eh? Entonces eso es como una barrera que nosotros tenemos. La productividad en la región también es baja. Entonces no nos va a permitir de pronto rápidamente o no nos permite rápidamente apropiarnos de ciertas tendencias, por lo menos a nivel de tecnología. Esa es otra barrera que nosotros como empresarios o como consultores o como técnicos o profesionales de la tecnología tenemos que ser conscientes y tratar de atacar. Son barreras que nosotros tenemos. Tener en cuenta ese contexto y ver cómo puede ayudarnos como a superar. Eso sobre todo es, repito nuevamente, de partes del punto de logro, necesidad del deseo del cliente. Ahí está el 80% de lo que tenemos que hacer. O si no,
nos inventamos ese punto de dolor, esa necesidad o ese deseo, que es lo que han hecho otros grandes empresarios de la tecnología, pero eso es uno en un millón, o sea, ese no es realmente el escenario esperado, el que siempre ocurre, no, realmente uno realmente lo que resuelve son problemas y a partir de ahí se devuelve y empieza a ver cómo la tecnología ayuda a generar valor, resuelva ese punto de dolor, esa necesidad o ese deseo. Perfecto, gracias Mario, gran consejo. Y sí, me agrada mucho el enfoque que tienes. Ahí te paso, te voy a pasar tres preguntitas que solemos hacer a toda la audiencia, a todos los que vienen acá. La primera es, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado antes de comenzar en esta carrera de arquitectura que tienes? Bueno, yo realmente he ejercido como muchos roles. En tecnología hay como dos escaleras de roles, ¿no? El que es colaborador individual y el que es manager. Como colaborador individual incluso llegué a ser arquitecto senior, etcétera, y trabajando en consultoría, en preventa, etcétera. En la parte de management, pues he llegado a ser CTO, ahora soy fundador de una propia iniciativa empresarial que no tiene que ver tanto con productos, sino más con consultoría. ¿Sí ven? O sea, como que tiene mucho sentido en todo lo que le estoy hablando, como ese deseo de colaborar, de ayudar, de habilitar, no de vender un producto, sino venga, tú le vendes un servicio y le vendes acompañamiento y le vendes eh, herramientas para que usted tome decisiones difíciles, porque estas decisiones de tecnología son decisiones difíciles. ¿Qué me diría a mí yo de hace 20 años? Realmente creo que me diría, y lo repito nuevamente, la tecnología se hace, o sea, uno no hace tecnología por hacer tecnología, sino porque tiene sentido dentro de un contexto y un momento, ¿ok? A mí me gusta mucho la música en general, y yo toco bajo eléctrico. Cuando yo me puse a estudiar un poco más de bajo eléctrico, porque yo era un bajista empírico de música regional colombo-venezolana, música folclórica, que la gente conoce como música llanera o joropo. Y me acuerdo mucho que yo estaba viendo una clínica de Jeff Berlin, que es un gran bajista contemporáneo con Jaco Pastorius. Jaco Pastorius es el Paganini del bajo eléctrico. A a todo instrumento le llega su Paganini, al bajo eléctrico le llegó Jaco Pastorius. Es el mejor bajista que ha existido en toda la historia del instrumento. Y Jeff Berlin decía en esa charla, oiga, es que usted no hace escalas, usted no se pone a estudiar escalas mayores, menores, melódicas, etcétera. Usted hace escalas, es para, como preparación para cuando le toque hacer música, ¿ok? Pues usted no hace escalas por hacer escalas, usted hace escalas es porque eso le va a liberar ancho de banda para poder hacer música, ¿ok? Entonces yo me diría lo mismo, venga, usted no hace 10 años me diría, o 20 años me diría, no, venga, usted no hace tecnología por hacer tecnología, usted no programa por programar, usted realmente está haciendo eso, es para poder hacer parte de una cadena de generación de valor. Y usted lo que tiene es como individuo, como profesional, como parte de un equipo de tecnología o parte de una organización, lo que tiene es que crear valor. Y lo que usted tiene que buscar es eso. Haga lo que haga, siempre trate de buscar, de generar valor, porque en realidad la vida de un ser humano tiene sentido sirviéndole a otros. Cuando uno es de valor para alguien, a una causa, para un propósito, es donde la vida del ser humano tiene sentido. Hay gente que ha vendido sus empresas de software en billones de dólares y en este momento están sumidos en una depresión porque se quedaron sin propósito. Yo creo que yo me diría a mi yo de hace 20 años, la tecnología se hace no por hacer tecnología, sino por servir a un propósito superior. Descubra cuál es ese propósito al que le va a servir a través de su oficio. Perfecto, wow, increíble. Segunda pregunta, ¿qué libro, herramienta o mentor ha marcado un antes y un después en vos? Que yo le soy muy sincero, yo tuve la fortuna, y esto es de toda o sea, si hablamos de toda la gente de Latinoamérica que ha ido, que ha podido poder propulsar estudios superiores de maestría en ingeniería de software, los que han podido ir a la meca de la ingeniería de software, que es la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, en los Estados Unidos, son muy pocos. Yo tuve la fortuna de aplicar y de ser aceptado. Solamente el 5% de los aplicantes en la Escuela de Ciencias de la Computación de Carnegie Mellon son aceptados. Entonces yo Wow, fui aceptado en Carnegie Mellon. Yo de hecho actualmente soy miembro del comité asesor de carrera en calidad de egresado y soy el único latinoamericano que tiene silla allí o que ha tenido silla allí. Entonces si algo a mí me cambió la vida fue haber ido a Carnegie Mellon y entender, o sea, yo en ese momento entendí, oiga, es que realmente el software es una industria. O sea, esto se puede industrializar. Esto no es solo un craft, esto no es solo un oficio. Esto tiene un contexto más grande del que uno puede de pronto ver en su casa, en su grupo de amigos, en su familia, en ciudad, en su región, en su país, etcétera. Eso a mí me cambió la vida. Yo estudié, a mí me dictó arquitecturas de software David Garland. David Garland junto con Mary Shaw a finales de los años o mediados del año 70 en una conferencia NATO, ellos fueron los que bautizaron la arquitectura de software como arquitectura de software. Entonces a mí David Garland me dictó arquitecturas de software. Eso, ese entorno
y estudiar con esa gente o estudiar con gente de todo el mundo que son realmente brillantes. Yo vi compañeros míos romper procesos de selección en Google en 2 o 3 entrevistas cuando un proceso podría durar 6 o más entrevistas. Los vi romper el proceso, o sea, son genios. 2 entrevistas y no, usted está dentro. ¿Para qué perdemos más tiempo? Eso a mí me cambió mucho la perspectiva de esto como industria. Y también entender, y esto es algo que me parece que llevo muy conmigo. Yo me fui con una beca del gobierno colombiano, eso me exigía ciertas cosas. Y eso, oiga, es que la región, nuestra región latinoamericana, también se merece estar a ese nivel, también se merece acceder a ese conocimiento. Y por eso es que yo, por ejemplo, ahorita sirvo para facilitar un fogón. Eso es un voluntariado que yo hago, pero lo hago es por eso, porque yo viví esa experiencia que me marcó, que me cambió la vida, que me mostró que el software realmente es un negocio, que realmente sirve un propósito, que realmente se puede utilizar de manera que se puede industrializar, que se puede sofisticar, que se puede profesionalizar. O sea, ya no es programación, sino ingeniería de software. Y eso me marcó también y de hecho me hace pensar y cada cosa que hago lo pienso mucho a nivel regional. Porque aquí tenemos mucho potencial, pero seguramente nos faltan oportunidades, más que oportunidades, como aprovechar las que tenemos, como profesionalizar un poco ciertas cosas. Eso a mí me marcó, me marcaron mis profesores allá, la vivencia, la pasantía que tuve que hacer con Costco, estudiar arquitectura con Lembas, por ejemplo, o sea, arquitectura aplicada con Lembas, etcétera. Tony Latens, personas que trabajaban con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Profesor mío, por ejemplo, de riesgos, tuve una clase específica de riesgos para informática, de riesgos en proyectos de informática, en productos de informática, productos digitales. Uno de mis profesores fue un expiloto de F-16, David Root. Entonces realmente son personas que tienen como, han sido expuestas a otra clase de vivencias, de experiencias, y sí realmente como que le cambian a uno la perspectiva. Entonces, si a mí algo me cambió la perspectiva fue haber accedido a estudios superiores de esa calidad tan grande. Sufrí mucho. Mi esposa actual sabe cuánto sufrí yo para poder mantener el ritmo allá. En esa época éramos novios, nos separamos para yo poder ir a estudiar allá. Actualmente estamos felizmente casados, pero ella puede dar fe del sufrimiento que yo tuve para mantener el ritmo y poder estar a la altura de lo que era el reto. Entonces, si algo me cambió fue eso, fue acceder a la fuente de las cosas. Y eso es algo que yo trato también de transmitir a la gente. No se quede con lo que le cuenten. Usted mismo, si tiene interés en algo, vaya, busque, explore, lea. Antes era difícil porque no se conseguía fácilmente el material digital, etcétera. Ahora no, ahora es muy fácil, ahora es muy fácil accederlo. Entonces, vaya a la fuente, dedíquele el tiempo. Si algo no lo deja dormir tranquilo, quémele el tiempo necesario para que usted entonces, más que un influencer en eso, se vuelva es un referente. Lo que necesitamos en nuestra región y en esta industria no son influencers, son referentes. El referente pasa la prueba del tiempo, el influencer no, se diluye en el corto, en el mediano plazo. El referente se mantiene. Así como los romanos crearon acueductos que hasta el día de hoy están en pie, así necesitamos en esta industria referentes y sobre todo en nuestra región. De acuerdo, buenísimo. Sí, justo me vino a la mente algo que alguien me decía, o lo escuché en algún lado, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, un texto traducido al español de alguien que lo escribe en inglés, tú estás leyendo ya la interpretación de alguien más, ¿no? Entonces no Ujú. es lo mismo. Entonces me agrada Sí. mucho eso de ir a la fuente, ¿no? Entonces, sí, algo con lo que me quedo y quería compartir. Ahí, tercera pregunta y última pregunta. ¿Cuál es algún hábito o práctica diaria que tú consideras que es clave para la posición en la que estás ahorita? Bueno, yo he tenido varios roles, ¿no? Colaborador Sí. individual, liderazgo de personas, ahorita trato de hacer un emprendimiento y un hábito fundamental, mire que lo he vivido y sobre todo últimamente, y es, o sea, no hay nada que supere su hábito fundamental diariamente de tratar de aprender algo, de tratar de entender algo, de llegar a desmenuzar algo en sus principios fundamentales y tratar de entender lo mínimo de algo, las cosas más fundamentales de algo, eso es un hábito diario. Créame que yo, por ejemplo, en este momento, y esto es una infidencia, yo siempre he trabajado como en varios modelos de negocio y he trabajado en empresas que tienen que ver con productos digitales o no, pero también he trabajado en empresas de servicios de consultoría, ¿no? Y algo que me he dado cuenta, y sobre todo en las últimas semanas, oiga, uno tiene que ir a los principios fundamentales de las cosas todos los días para no poder realmente apersonarse, y más que apersonarse es como apropiarse de ciertas cosas para poder hacer las suyas y poder hacer con eso algo. Entonces, todos los días buscar entender los principios fundamentales es un hábito muy poderoso, que a usted le ayuda a entender cuáles son sus propias limitaciones, que le ayudan a entenderse, a situarse, cuáles son sus oportunidades, sus ventajas, pero sobre todo situarse y entender qué necesita para poder dar el siguiente paso. A veces ni siquiera se trata de ver 10.000 pasos adelante, sino al menos ver
que necesita para dar el siguiente paso. Y es que caminando uno empieza a avanzar. Perfecto, buenísimo. Gracias, Mario. Y bien, si alguien quisiera contactarte, saber un poco más de ti o buscar tus consultorías, ¿dónde te pueden encontrar? Ok, ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales. Siempre aparezco como MA Riveroste. Ese es mi nombre de usuario en LinkedIn, por ejemplo. Igual pueden ir a mi sitio web, mariveroste.com, y pueden encontrar un poquito más sobre mí, acerca de los servicios que yo ofrezco de manera individual. O en cuparo.tech pueden encontrar la página de nuestra iniciativa empresarial. Y bueno, los links los vamos a dejar igual en los comentarios por si alguien quiere contactar a Mario. Y bueno, ahí Mario, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por tu experiencia. Creo que tenemos mucho más de qué hablar, así que te voy a estar llamando para siguientes episodios. Creo que tienes muy buena experiencia y hay mucho que nos puedes compartir, ¿no? Y bueno, igual al resto de la audiencia puede unirse a Tribu, donde Mario igual ahí es líder de los fogones de arquitectura, ¿no? Mario, no sé Sí, si nos de quieres verdad. decir algo antes de terminar. Muchas gracias, Johnny, por la invitación. Y sí, efectivamente, de pronto la charla es un poco corta y no va tanto al aspecto técnico de las cosas, pero creo que es valiosa en el sentido de que, oiga, antes de correr hay que gatear, antes de gatear hay que aprender a sentarse. Pues yo creo que si quiero ir rápido, tengo que vestirme despacio. Entonces yo creo que eso es como lo más clave de esta charla. Más allá del detalle técnico, es como entender una generalidad, entender un por qué, un para qué, y eso es mucho más poderoso que entender los qué o los cómo. Súper. Buenísimo, gracias Mario. Y bueno, agradecerte a ti que nos estás escuchando hasta acá. Responde en los comentarios cuál es el mayor obstáculo que tuviste al integrar inteligencia artificial en tu empresa. Es algo que nos puedes compartir. Y bueno, igual Mario va a estar ahí, le va a estar compartiendo tus respuestas a Mario preguntas para que te pueda contestar también. Y bueno, déjame tus comentarios en Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. No te olvides compartir este episodio a alguien que creas que le puede servir bastante. Soy Johnny Ventiales y conmigo nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.